Gloria a Jesús, aleluya. Santo es Jesús, aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Santo eres, Señor, aleluya. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Ahí estamos. Alabado Dios. Bendito el que vive para siempre. Aleluya. Bueno, en esta hermosa noche, Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos los que sean de conectar más adelante. Le vamos a estar dando unos minutos más, 1 o 2 minutitos más para aquellos hermanos que puedan conectarse con nosotros en esta noche, lo puedan hacer para así comenzar a estudiar la palabra de Dios en esta noche, en este segmento de la página Mujer Levántate, sumergidos en su palabra, sumergidos en su palabra. Amén. Vamos a dar 2 minutitos más. Gloria a Jesús. Dios les bendiga, hermana Azucena, con el Ministerio Intercesores de la Verdad. Dios le bendiga mucho. Aleluya. Gloria a Jesús. Amén. Vamos a seguir esperando. Otro minutito. Amén. Gloria a Dios. En lo que se siguen acercando más y más hermanos. ¿Verdad? Siempre hay unos cuantos hermanos que siempre están ahí en sintonía con este programa, sumergidos en su palabra todos los miércoles. Hoy sí, hermana Azucena, que pudimos hacerlo a las 7:30, que es el horario regular de este programa. A las 7:30 de la noche, todos los miércoles, con la ayuda de Dios, aquí estaremos trayendo estos estudios bíblicos. Amén. A menos que haya alguna otra situación que, ¿verdad? Como pasó el miércoles pasado, que tuvimos un compromiso en nuestra iglesia a la cual nosotros pertenecemos, y entonces tuvimos que hacer los arreglos para comenzarlo un poco más temprano de la hora regular. Pero todos los miércoles, así nos ayuda el Señor, aquí estaremos a las 7:30 sumergidos en su palabra a continuar estos estudios bíblicos. Estamos en la introducción a los evangelios y estamos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, y hoy vamos a estar estudiando los versos del 38 al 42. Estos son los versos que vamos a usar en esta noche como base del estudio bíblico, donde ahí nos habla que Jesús enseñó sobre la venganza. En estos versos Jesús enseña sobre la venganza. Y eso es lo que vamos a estar estudiando en esta noche. Vamos a dar 2 minutos más y comenzamos con el estudio bíblico en esta hermosa noche del Señor. Aleluya. Primeramente lo vamos a presentar en oración para que sea el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, que sea Él el que nos dé la sabiduría, el entendimiento para poder enseñar y recibir esta palabra y que sea de mucha edificación para cada una de nuestras vidas. Amén. Vamos a dar otro minutito más. Amén. Para así
comenzar haciendo una oración al Padre Celestial y continuamos con este estudio bíblico para la gloria y la honra del Señor. Dios te bendiga, Elsie. Dios te bendiga mucho. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias por estar ahí con nosotros, Elsie. Amén. Saludos a toda la familia por allá. Gloria a Jesús. Ya pronto en un minuto vamos a estar comenzando lo que es el estudio bíblico en esta noche. Gloria a Dios. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar haciendo una oración, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, Dios de amor, Dios de misericordia. A ti te damos gracias, Señor, por este día, por habernos permitido poder realizar nuestras labores el día. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí en esta plataforma digital para que por medio de esta página de Mujer Levántate, de este medio que tú nos has permitido tener, podamos llegar y alcanzar algunas vidas, Señor, para que puedan recibir esta enseñanza de tu palabra y que la misma sea de mucha bendición a cada una de sus vidas, Padre amado, para que puedan entenderla, para que puedan recibirla, pero con más importancia que la podamos vivir y practicar en cada uno de nuestros corazones. Padre, bendice a todos los que están ya en conexión, los que se conectarán más adelante y aquellos que luego verán esta programación en un momento dado, en otro día, en el futuro, Señor cercano. Padre, que la gloria tuya se deje sentir y se manifieste sobre cada una de sus vidas y que puedan sentir, Dios mío, la presencia de tu Santo Espíritu y la comprobación y la confirmación de que esta palabra le ha de edificar grandemente a cada una de sus vidas. Y esto te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor amado. Amén y amén, amén. Gloria a Jesús. Voy a leer, como les dije, voy a leer en Mateo, el capítulo 5, y voy a leer los versos 38 al 42. Y dice así la poderosa palabra del Señor, con la bendición del Padre, del Hijo, la comunión del Espíritu Santo. Amén. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la capa o la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Amén. Poderosa la palabra del Señor. En esta hermosa noche, el tema de este estudio bíblico es Jesús enseña sobre la venganza. Y mire cómo dice ahí el verso 38, hablando Jesús. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. A esta ley, a esto que se le conoce como la ley del talión, así se le conoce a esta expresión que Jesús menciona aquí y que está en la ley mosaica, la ley del talión. Y eso lo encontramos en el libro de Levítico, Levítico capítulo 24. Usted lo puede buscar ahí en su hogar. Levítico capítulo 24, versos 19 y 20. Mire cómo dice la palabra del Señor. Y el que causare lesión o alguna herida en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo
diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Eso es lo que se le conoce como la ley del talión. O sea, te quitó un ojo, pues le vas a quitar el mismo ojo que te quitó, se lo vas a quitar. Te tumbó un diente, el mismo diente que te tumbó, ese mismo se lo vas a quitar. Estableciendo la venganza. Pero ahora Jesús, en su enseñanza, con estas palabras que acabamos de leer, Jesús nos está enseñando que no debemos tomar la venganza en nuestras manos. Y eso es algo típico de los últimos días. Porque hay mucha gente en este mundo actualmente en el que vivimos que están tomando la venganza en sus manos. Mi esposa me contaba una experiencia que ella vio de un hombre casado con 2 hijos y entró a un restaurante por casualidad, y cuando entró al restaurante vio a su esposa besándose apasionadamente con otro hombre. O sea, ella le estaba haciendo infiel. Y él lo vio cuando llegó a ese restaurante y la grabó. La grabó. Hizo un video de ella. Y luego que hizo esto, de haber tomado a su esposa en acción, siendo infiel con otro hombre, fue a su casa, tomó a los 2 niños, los mató y luego se mató él. Y esto él lo hizo, ¿verdad? Luego salen las noticias ella hablando. Eso ella lo hizo en un acto, él lo hizo en un acto de venganza. Y hoy en día la gente, lamentablemente, eso suena triste, eso suena trágico, pero es una realidad que estamos viviendo constantemente en el mundo hoy en día. La gente tomando la venganza y la justicia en sus manos, porque están usando lo que se conoce como la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, me la vas a pagar. Pero Jesús, en esta palabra, como hemos venido hablando a través de todo ese capítulo 5 del Sermón del Monte, ahí en esa palabra Jesús está trayendo el mensaje de cómo son las reglas y cómo son las leyes establecidas, las normas del reino, de cómo un ciudadano del reino celestial, uno que está viviendo dentro del reino de Cristo, tiene que ser. ¿Cuáles son sus características? ¿Y cuál es la vida que tiene que estar viviendo para poder estar agradando al Rey de Reyes y Señor de Señores, y quien lo ha llamado para ser parte de su amado reino, a Jesucristo, el Hijo de Dios? Dios le bendiga mucho, hermana Kenia, bendiga mucho. Es bueno que está con nosotros aquí. Saludos allá a la Iglesia Divino Maestro y a sus pastores, Alfredo Rosado y la hermana Joanny Morales. Dios les bendiga grandemente. Pero Jesús en su enseñanza dice: no resistáis. ¿Verdad cómo dice el verso 39? Pero yo os digo, Jesús dice: no resistáis al que es malo. No lo resista. No lo resistas, no hagas fuerza. No tomes la venganza en tus manos. Y eso, al escuchar eso, hermano, y esto es fuerte, mucha gente se niega a esto, aún siendo cristiano. Dicen: no resistas al que es malo. Eso choca con nuestras expectativas, porque las expectativas de nosotros y nuestras perspectivas es que nosotros tenemos que defendernos, que nosotros tenemos que sacar cara cuando alguien quiera abusar o tomar ventaja de nosotros. O sea, eso se mira en el mundo carnal, ¿verdad? En el mundo, en el humanismo, en la forma como el hombre piensa. Eso se ve como un acto de debilidad. Cuando usted
no resiste al mal, o sea, y usted mantiene una postura de paz, de paciencia, eso es chocante para las personas que están viendo a uno. No, tú te tienes que defender, tú tienes que sacar la cara por ti. ¿Cómo te vas a dejar que te pisoteen? ¿Cómo te vas a permitir que te hagan ese daño? Y la actitud de las personas es tomar represalias inmediatamente de lo que te hagan. Pero aquí Jesús está hablando de que eso, para los que son ciudadanos del reino, los que pertenecen a la iglesia de Cristo, al reino celestial, y somos hijos de Dios, nosotros no podemos obrar así, sino que nosotros tenemos que hacer lo que Jesús siguió hablando, porque Jesús dijo: antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y esa es la parte donde mucha gente choca y dice: no, yo no voy a hacer eso, yo no me voy a dejar que una persona venga a abusar de mí, yo no voy a permitir que nadie venga a humillarme. Y hay testimonios, hermano, hay testimonios de personas que han pasado por esa situación, donde ha venido una persona, otro, con coraje, y ha venido aún estando predicando la palabra. Hace mucho yo vi un video de un predicador americano, estaba predicando en la calle, y vino un hombre de la nada, de los que estaban ahí cerca, y de momento salió y le metió una cachetada ahí mismo, y lo mandó que se callara, que no siguiera predicando. Pero él se quedó tranquilo, lo que le dijo fue: Dios te bendiga, y siguió predicando. No le puso atención a eso que sucedió, a esa acción. Cualquiera pensaría: no, ese es un cobarde, ese no se atreve a defenderse. Lo que pasa es que hay una enseñanza muy fuerte detrás de todo esto, de lo que Jesús estaba enseñando, y lo vamos a ver más adelante. Y sigue diciendo el Señor en el verso 40: y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Otra palabra, que si alguien te quiere quitar tu ropa, pues tú, si le tienes que dejar todo lo que quiere llevarse, déjalo que se lo lleve. No entres en pleito. Hasta ahora, hermano, la gente dice: si eso es lo que yo tengo que hacer para ser cristiano, pues no voy a ser cristiano. Porque esta es la parte a la que mucha gente no le gusta. Porque la tendencia de nosotros como seres humanos es a defendernos nosotros mismos. Y hay mucha gente que, como dicen, que tienen la sangre caliente. Hay muchos cristianos que dicen que son de mecha corta, e inmediatamente responden y les sale toda la vieja criatura que tenían antes de convertirse a Cristo, y entonces forman tremendos revolú, como decimos nosotros acá los boricuas. Pero la realidad es, hermano, que la palabra del Señor nos confronta a muchas cosas a las cuales todavía nosotros no hemos permitido al Espíritu Santo que nos moldee, que nos ayude a nosotros poder resistir todas esas cosas, todas esas pruebas por las cuales el Señor nos quiere pasar. Porque cuando nosotros estamos en esa emoción de que estamos bien contentos, de que estamos con el Señor, alabamos y glorificamos al Señor, y estamos ahí en ese gozo, porque nada nos ha sucedido, no se ha levantado nadie en contra de nosotros. Y estamos en esa alegría, sirviéndole al Señor, y qué gozo. Pero cuando llega la adversidad, hermano,
Cuando llega el momento así de la confrontación, de que alguien se levante contra ti sin causa, de que un vecino, una vecina comience a tirar cosas para tu patio, para tu balcón, se quede con tu parking, como ha sucedido aquí, no hace poco sucedió por ahí una noticia que salió, que un hombre tiroteó a los vecinos del frente por un parking. Y todas estas cosas, hermano, están sucediendo porque la gente vive en esa actitud de que no se deja. Dice, no, no, yo no me voy a dejar. Y entonces están con ese pensamiento, con esos actos de venganza que los lleva hacia la violencia. Entonces Jesús está enseñando aquí que nosotros tenemos que ser diferentes. Que no es que vamos a pagar mal por mal, sino que todo lo contrario. Jesús está diciendo, si alguno te hiere en la mejilla derecha, en tu cachete, Dios te bendiga, hermana Isabel, te bendiga, gloria a Jesús, gloria a Dios, gracias por estar con nosotros aquí en esta noche, gloria a Dios, ella también es parte de nuestro ministerio, mujer levántate, gloria a Dios. Si alguno te quiere herir en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, dijo Jesús. Y esa parte, mucha gente no la puede hacer. Gente que me ha confesado a mí, me ha dicho, no, Santito, yo eso no lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Yo no sé qué puede pasar si una persona me da una bofetada a mí, yo no sé cómo voy a reaccionar. Mucha gente dice eso. ¿Por qué? Porque nuestra humanidad choca con estas palabras. Pero aquí yo estoy leyendo lo que dice la Biblia, directamente lo que dice la Biblia. No son inventos míos, no son inventos de la gente que habla los mensajes cuando está predicando y dice esto. Eso lo dijo Jesús, eso está aquí en Mateo 5, verso 38 al 42. Y dice también, y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. O sea, no te pongas en pleito a decir, no, pero tú no te puedes llevar mi túnica, sino que dice, pues llévate también la capa si quieres. Y el 41 dice, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Otras palabras, añádele. Y el 42 dice, y al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Ahora viene esta parte más fuerte todavía, hermano, porque lo que Jesús está hablando es de la manera correcta como es que se tienen que hacer las cosas cuando nosotros somos parte del reino celestial, del reino que Cristo vino a establecer a esta tierra por medio de su amada iglesia. Entonces, mira lo que Jesús está diciendo, al que te pida, dale, y al que te pida, el que te quiera tomar prestado, no se lo rehúse. Mira esto, hermano, lo que a veces nos pasa, que viene una persona indigente que está en la calle, que está pidiendo dinero para comer, a veces está pidiendo en la calle y uno sabe que están los vicios, y viene y le pide una ayudita y a veces nosotros nos rehusamos a dársela porque decimos, él lo va a usar para los vicios, lo va a usar para aquello, para lo otro. Pero mira lo que Jesús dice aquí en esta palabra, el que te pida, dale, y el que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Está fuerte, hermano, lo que dice esta palabra. Y nos podemos someter a muchas otras cosas que el Señor nos pueda decir, pero en esto mucha gente choca con esto. Y buscamos muchos pretextos para tratar de justificar el que no podamos hacerlo. Pero vamos a ver por qué Jesús trajo esta enseñanza. Vamos a ir un poquito más profundo. Porque lo que estaba sucediendo era que los judíos estaban siendo oprimidos en este momento por el Imperio Romano. El Imperio Romano tenía esclavizado a la nación de Israel.
Y el imperio romano abusaba de los judíos, especialmente algunos soldados eran abusadores y eran malvados en contra de los judíos y los tenían como poca cosa. Y entonces lo que hacían los soldados romanos en ese imperio era que en algunas ocasiones, por simple deseo de molestarlo o de ridiculizarlo, venían y le entraban de bofetadas y le daban en la mejilla a los judíos. Por el simple hecho de leerle, no había ninguna razón, solamente era porque ellos eran los que estaban en el poder y el judío para ellos no era nada importante, eran insignificantes y por tal razón ellos venían y le daban en la cara, en la mejilla. Por eso es que Jesús le dijo, al que te quiera darle la mejilla, dale. Si te da en la izquierda, ponle la otra. Porque era al imperio romano. Ese imperio que le hacía la vida de cuadrito a los israelitas, a los judíos. Otras veces, los mismos soldados romanos eran los que le quitaban la túnica por el simple y único hecho de que lo querían hacer de maldad. Le llevaban la túnica, decían, dame la túnica acá. Entonces Jesús le está diciendo que al que te haga eso, Jesús sabiendo, porque Jesús era judío, él sabía que esas cosas estaban pasando, que ese abuso de poder en contra de los judíos estaba pasando, pero Jesús le está enseñando, aunque te hagan eso, tú también dale la capa. Y también los mismos soldados romanos, en algunas ocasiones, le daban sus cargas a algún judío para que caminara con ellos por una milla. O sea, que le cargaran el bulto, le cargaran el escudo, le cargaran la espada por una milla caminando con ellos. Los obligaban a hacer esto. Y eso era algo humillante para ellos. Pero como ellos eran los que estaban en el poder, y en aquellos tiempos no había ninguna ley que los defendiera. Dios le bendiga mucho, Manabi. Dios le bendiga. Amén. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Pues como ellos estaban en el poder, los soldados romanos, pues ellos se veían en la libertad de obligarlos. Ellos le decían, toma, vas a llevar esta carga mía, mi bulto, mi espada, mi escudo, lo vas a llevar y lo vas a caminar conmigo por una milla. Pero entonces Jesús le dice, cuando te pida que camine una milla, ve con él 2. Y en algunas ocasiones le pedían dinero. Y otras veces se le decían como que lo querían que se lo prestaran el dinero. Y todas estas cosas las estaban ellos pasando realmente en el tiempo de Jesús a causa del yugo romano. Y esto los ponía a ellos en una actitud más y más de rebeldía, pero aunque estaban así rebeldes, con ese enojo tremendo y con esa sed de venganza en contra de los romanos, no podían hacer nada, porque los romanos eran los que tenían el poder. Sin embargo, más adelante, cuando nosotros vemos la historia de Jesús y todo lo que nuestro amado Señor Jesucristo tuvo que pasar, Jesús mismo, todas estas palabras que él habló, todo esto que él dijo aquí en esta parte de Mateo capítulo 5, versos 38 al 42, Cristo mismo lo vivió y los judíos lo vieron. Y los mismos judíos que eran sus hermanos, que era el pueblo al cual él pertenecía, fueron los que lo hicieron en contra de Jesús. Mira, si usted va conmigo a Mateo capítulo 26, Mateo capítulo 26 y versos 67 y 68, ahí lo vamos a ver claramente. Mateo capítulo 26
versos 67 y 68. Ahí fue cuando llevaron a Jesús ante el concilio. Claro, lo llevaron arrestado cuando Judas lo traicionó. Bendiga mucho, Mana Daisy. Bendiga, Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros también. Aleluya. Y dice aquí que cuando llevaron a Jesús ante el concilio para juzgarlo, ¿verdad? Y llevaron testigos falsos para que hablaran en contra de Jesús. Cuando en un momento ellos entendieron que Jesús había blasfemado, mira lo que pasó. Y dictaron sentencia de muerte en contra de él. Y estos fueron los judíos, los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, que eran judíos, no había ningún romano ahí, todos eran judíos. Cuando ellos determinaron a darle sentencia a Jesús, que era digno de muerte, en el verso 67 dice, entonces le escupieron el rostro. Mira lo primero que le hicieron a nuestro Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que nosotros le servimos. Que no se nos olvide a nosotros que lo que Él nos habló en el Sermón del Monte acerca de que no podemos tomar la venganza en nuestras manos, que tenemos que poner la otra mejilla, que si nos quiere quitar la túnica, le demos la capa, que si quiere que caminemos una milla con ellos, que caminemos dos, que al que te pida, le des. Jesús, después que enseñó eso a su pueblo, ahora Él lo está viviendo en carne propia. ¿Pero de quiénes? De su propio pueblo al cual Él pertenecía, a los judíos. Le dieron, dice, le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos. De puñetazo, hermano. Mire, le entraron a puños. Lo escupieron a nuestro Señor Jesucristo. Lo escupieron el rostro y luego también le dieron de puñetazos. Y dice que, y otros le abofeteaban, le daban en la mejilla, le daban de bofetada. Y luego dice 68, diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Entonces, no tan solamente estaban haciéndole el daño y estaban abusando de él físicamente, sino que también comenzaron a burlarse. Y a todo esto, hermano, todo esto, Jesús no reaccionó en contra de ellos. En ese momento Jesús no tomó venganza en contra de ninguno de ellos, ni por ninguna de las cosas que le estaban haciendo. Porque Jesús enseñó, y esta es la palabra que estamos trayendo como estudio bíblico, ¿verdad? De lo del Sermón del Monte. Jesús enseña sobre la venganza y Jesús enseñó que no debemos reaccionar con odio aunque nos hagan daño. Escuchó eso, hermano, escuchó. No debemos reaccionar con odio aunque nos hagan daño. Nos pasa mucho. Nos pasa. A mí me pasó, yo lo viví en carne propia. Y estoy seguro que los que me están escuchando y los que me escucharán van a poder entender esto, porque muchos de nosotros hemos vivido la experiencia. Muchos de nosotros hemos pasado por situaciones que nos han hecho daño y daño fuerte. Nos han humillado, nos han pisoteado, han barrido el piso con nosotros. Y lo que uno ha querido es, lo que le ha venido a la mente a uno es hacer un acto de venganza. Y decir, ahora yo me voy a desquitar. Ahora es que yo voy a salir el paso. Entonces ya van a ver por lo que me hicieron. Así, esa es la reacción humana. Esa es la reacción de cómo es la parte, la naturaleza caída de nosotros como seres humanos nos lleva a eso. Y por eso es que usted ve que suceden tantos actos de violencia, tantas situaciones terribles que uno ve en las noticias día a día, cómo
cómo gente se levanta, le quita la vida a otro por el simple hecho de un acto de violencia, como lo que pasó con la muerte del biólogo marino. El enfermero se levantó y fue, ¿verdad? Y cómo toda la situación ha traído diversas opiniones, ¿verdad? Que, ¿verdad? Cuando lo lleva a la justicia, pues es difícil de entender, es difícil de llevarlo a un entendimiento que todo el mundo quede bien, ¿verdad? Lamentablemente, unos se van a favor, unos se van en contra. Eso es parte de la mentalidad humana, pero ¿qué nos dijo Jesús? ¿Qué nos enseñó Jesús? Jesús enseñó con su propio ejemplo, porque acabamos de leer que a él le escupieron el rostro, le dieron de puñetazo, le abofetearon, se burlaron de él, pero Jesús enseñó que no debemos reaccionar con odio aunque nos haga daño. Miren lo que dice la carta de Romanos. La carta de Romanos capítulo 12, verso 17 al 19. Y esto es de la misma enseñanza que Jesús dejó cuando estaba predicando en el Sermón del Monte. Es la que utiliza el apóstol Pablo cuando escribe esta carta a los romanos, y específicamente este capítulo 12, versos 17 al 19. Mira cómo dice la palabra. Verso 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. No pagues mal por mal. Esa enseñanza nos la está dando Jesús. No haga lo mismo que te hicieron a ti. ¿Por qué? Porque lo que va a suceder es que es uno el que se hace daño. Cuando uno piensa que le está haciendo daño al otro, el que realmente se está haciendo daño es uno mismo, porque cada día más ese rencor, esa amargura sigue envenenando nuestro corazón y nos sigue haciendo daño. Por eso dice la palabra, no pagues a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y mire cómo dice el 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. O sea, que salga de nosotros, que aunque la otra parte no quiera saber de uno, aunque la otra parte no quiera transar con uno, inclusive la otra parte no te quiera hablar y lo que esté haciendo es que esté tirando a uno por el piso. Dice aquí la palabra que en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz. Perdonemos y dejemos ir y olvidemos el asunto, y es mejor ponerlo en las manos del Señor. ¿Por qué es mejor ponerlo en las manos del Señor? Por lo que dice el verso 19. Dice, no os venguéis, o sea, no tomes venganza por ti mismo. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La venganza, mi amado hermano, es de Dios. Por eso es mejor dejarlo todo en las manos de Dios. Que Dios sea el que se encargue de esa situación. Pero nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Perdonar. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que Jesús dijo. Si te hacen daño, no contestes tú para atrás con lo mismo, sino que tú pon tu causa y pon esa situación delante del Señor en oración. Ora por ellos, ora por esa persona, llévalo en oración, pídele a Dios que sea el que se encargue de esa situación, y si Dios tiene que cambiar ese corazón, Dios lo cambia. Y si ese corazón no cambia, entonces lo que Dios va a hacer es que va a poner su mano en un momento dado, conforme a lo que dice la palabra. Dios va a poner su mano, porque la venganza es de Dios. Amén, amén, María Isabel. Tenemos que pedirle al Señor que seamos tardos para la ira y dejar que Dios trabaje, porque es un Dios justo. Amén, eso es.
Esa es una gran verdad. Nosotros tenemos que pedir al Señor, Señor, ayúdame, trabaja con mi carácter, ese carácter de que me enojo rápido, de cualquier cosita me enciende el furor. Pidámosle al Señor que nos ayude para que nosotros podamos controlarnos y tener dominio propio y apaciguar todo y hacer lo que dice la Biblia y lo que Cristo nos enseñó, dejarlo todo en las manos del Señor. Mire cómo dice Deuteronomio capítulo 32, verso 35. Deuteronomio capítulo 32, verso 35 dice, mía es la venganza y la retribución. Y la retribución, ahí viene, ahí es lo que dice, Dios es el que retribuye. Dios es el que da el pago. El Señor Jesucristo nos está enseñando, no hagas el mal tú. No te defiendas tú. No hagas nada tú para atrás. Si te da la mejilla, ponle la otra. Quédate tranquilo porque la retribución la va a dar Dios. Si no se arrepiente esa persona delante de Dios, en el tiempo de Dios, cuando Dios determine, porque Él es el que da la retribución, Dios hará justicia. Y sigue diciendo la palabra, a su tiempo su pie resbalará. ¿El pie de quién? El pie de la persona que te está haciendo daño. Porque mira cómo dice, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará. ¿Eh? Va a llegar el momento en que si no hay arrepentimiento, la justicia de Dios les va a caer de arriba. Porque el día de su aflicción, sigue diciendo, está cercano y lo que les está preparado se apresura. O sea, el pago llega. Lo que se haga mal hacia otra persona y se haga deliberadamente, hermano, créame que si no hay arrepentimiento a tiempo, la justicia llega y Dios se encarga de sacar la cara por nosotros porque es Dios el que lo va a hacer. En el momento, hermano, en el momento uno quisiera hacer muchas cosas y en el momento uno quisiera hablar muchas cosas, pero el Señor nos estaba diciendo, porque Él mismo lo vivió, Cristo no abrió su boca, dice la Biblia. Cuando Jesús iba camino hacia la cruz, cuando lo estaban azotando, cuando estaban esos clavos penetrando sus manos y sus pies, Él lo único que decía, en un momento dado, exclamó y dijo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Los perdonó, a pesar de lo que estaban haciendo, que le estaban haciendo daño, lo estaban maltratando, lo estaban matando, pero aún así, Él los perdonaba. Y no hace mucho yo escuché, hermano, y esto es un testimonio fuerte también, testimonio que mucha gente tiene diferentes opiniones acerca de eso, pero había un pastor misionero en uno de estos países que son en contra del cristianismo, que son de la religión musulmana, y esa gente son de los que le pican la cabeza y matan a cualquiera si dicen que son cristianos y están predicando el evangelio de Jesucristo, los matan. Y este pastor estaba clandestino, estaba predicando, tenía su familita, su esposa, sus 3 hijos. Y en un momento dado, cuando esa gente los capturó y le dijeron a este pastor, deja de predicar a Cristo o matamos tu familia. Niega a Jesús. Si no lo niegas, vamos a matar tu familia. Eso está fuerte, hermano. Está fuerte el corazón de un hombre, un padre, un esposo, que ama a su familia realmente, pero que ama a Dios primero que todas las cosas. ¿Qué decisión va a tomar en ese momento, hermano? ¿Qué decisión va a tomar? Está fuerte. Sin embargo, él decidió mantener su fe firme en Jesucristo. Y él dijo, yo no voy a negar a mi Jesús. Y esos hombres mataron a su esposa y a sus hijos frente a él. Los mataron. Y eso es algo, hermano, que a cualquiera le vendría fuerte al corazón y diría, no, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo Dios permite una cosa así?
porque Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe nuestras necesidades. Dios sabe por lo que tenemos que pasar. Pero esas cosas sirven como testimonio, porque más adelante vemos que el fruto de esas muertes y de esa fidelidad de ese pastor causó un avivamiento donde miles y miles de almas llegaron a los pies de Cristo. Hubo ese sacrificio, esa familia fue muerta. Y pienso que el corazón de ese hombre tuvo que haber estado devastado, pero Dios le dio la fortaleza y él pudo entender que luego de eso llegaron miles y miles de almas a los pies de Cristo. Y Dios se glorificó. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que pudo mantener su fidelidad en medio de la prueba más grande que tuvo que pasar. Y hay veces que nosotros, Dios nos va a pasar por esas situaciones con el fin de él glorificarse, y muchas veces para pasarnos por ese proceso, porque nosotros necesitamos pasar por esos procesos para que nuestra vida sea filtrada y sea procesada y pasemos por ese sedazo espiritual para que podamos crecer, para que espiritualmente nosotros podamos crecer y llegar al nivel y a ese lugar de gloria que el Señor nos quiere llevar. Pero primero tenemos que pasar por esas situaciones. Dios nos va a probar. Amén. Y seremos tentados muchas veces. Amén, María Isabel. Si Jesús fue tentado por el mismo enemigo en el desierto, imagínate nosotros. Amén. Así mismo es la tentación de Jesús y todas las situaciones que él tuvo que pasar, ¿verdad? Y como dijimos, todas esas humillaciones que lo hicieron pasar, y cómo lo escupieron, y cómo lo abofetearon, y cómo le dieron de puñetazos, y luego lo crucificaron, y siendo su misma gente, su mismo pueblo el que hizo todas estas cosas, aunque el Imperio Romano fue el que lo llevó a la cruz, pero quienes estaban gritando crucifícale, crucifícale, era su pueblo, la nación judía, eran los que estaban pidiendo que lo crucificaran. Pero mira lo que dice la Biblia en Hebreos, capítulo 10, verso 30 y 31. Dice la palabra del Señor: pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ellos le hicieron todas esas cosas a Jesús. Ellos maltrataron a Jesús. Y era porque era necesario, porque a través de ese sacrificio es que nosotros hemos recibido la salvación de nuestras almas, ¿no? Y nosotros tenemos que armarnos, como dijo Pedro, armarnos de ese mismo pensamiento. Porque muchas veces se van a levantar en tu contra testigos falsos y los que respiran crueldad. Hay gente, hermano, mira, por ser cristiano, hay gente que nos tratan con crueldad, con maldad. Hermano, eso sucede. Personas que se levantan contra nosotros sin ninguna necesidad, por el mero hecho de que somos cristianos. Y te ve que eres una persona tranquila, y te ve que eres una persona humilde, y tratan de abusar de ti por eso. Dios le bendiga mucho, hermana Jessica. Gracias por estar con nosotros en esta hermosa noche, en este estudio de la palabra del Señor. Jesús enseñó acerca de la venganza. No tomemos represalias por nuestras propias manos. Dejemos que Dios se encargará de dar el pago. Dejemos que Dios se encargará de defender nuestra causa. Y toda esa gente que con crueldad ha hecho daño alrededor suyo, hermano, de usted como cristiano, y usted se ha mantenido fiel. Mira lo que dice la Biblia en el verso 31 de Hebreos 10. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. La gente está jugando con su vida, porque al hacer esas cosas, de estar burlándose del evangelio, de estar haciendo daño a otras personas con crueldad, todo eso llegará el día
donde Dios dará el pago a esas personas que están haciendo esas cosas. ¿Qué nos toca a nosotros? Orar. ¿Qué nos toca a nosotros? Interceder. Pedirle al Señor, Señor, ten misericordia. Señor, pon tu mano. Señor, cambia esa vida. Glorifícate. Eso es lo que nos manda el Señor a hacer a nosotros. Pero si la persona no quiere cambiar y pone su corazón duro y sigue actuando de la misma manera, la Biblia dice que Dios será el que dará el pago. Porque todos estos versos que les acabo de leer, en Romanos 12, 17 y 19, Deuteronomio 32, verso 35, y Hebreos 10, 30 y 31, todos estos versos bíblicos, en ellos queda bien claro que Dios hará justicia en su tiempo perfecto a todo aquel que hace lo malo y no quiere arrepentirse. Y eso lo vemos en los salmos. El salmista, mientras oraba, le pedía al Señor, Señor, no te olvides de mí, no te olvides de mis lágrimas, no te olvides de todo lo que ha pasado, no te olvides de todo lo que me han hecho. Otro ejemplo que tenemos en la Biblia es al mismo José. José, hijo de Jacob, sus hermanos le tenían envidia, se levantaron contra él, lo vendieron como esclavo a los ismaelitas, y después los ismaelitas lo llevaron a Egipto, y allí lo vendieron a los egipcios como esclavo. Y allí estuvo él como esclavo en la casa de Potifar. Todo lo que tuvo que pasar José en su vida. Y aunque en un momento dado, como humano que fue, se sintió traicionado, se sintió humillado, se sintió que sus hermanos no le importó la vida de él. Pero aún así, como él era un hombre justo, era un hombre con un corazón humilde, cuando sus hermanos vinieron a buscar alimento a Egipto, porque el hambre había azotado allá su país, entonces José, en el momento preciso, se presentó a sus hermanos y le dijo, ustedes hicieron esto para mal, pero Dios lo tornó para bien, porque Dios es un Dios justo y Dios dará el pago a aquellos que no quieran arrepentirse. Y eso es peor, porque quizá la venganza que uno pueda hacer como humano, pues dura por un momento, dura por un tiempo, pero luego ¿qué? ¿Qué se logró con eso? No se logró nada. Pero cuando Dios obra en justicia y es Dios el que da el pago, entonces vamos a ver que el Señor es el que va a dar al final la victoria. Porque vuelvo de nuevo y les repito, el que conoce los corazones es Dios. El único que conoce realmente lo que hay en el corazón de cada persona es Dios. Porque Él escudriña la mente y el corazón. Por eso es que dice en el capítulo 13 de esta misma carta a los Hebreos, dice en el capítulo 13, verso 4, honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y verá cómo lo dice. Dice, ¿por qué? ¿Por qué a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios? Porque en esos actos donde hay traición y a veces la persona que pasa por esa situación tiene deseo de venganza y realizar actos de venganza, la palabra del Señor aquí nos está diciendo, pero el que los va a juzgar al final del día va a ser Dios, porque Dios es el que conoce el corazón de cada cual y las acciones y por qué se llegó hasta ese nivel, por qué se tomaron decisiones de esa manera. Igualmente de lo que pasó, la traición de Judas, cómo Judas traicionó al Señor, estando y siendo parte
de los 12 discípulos que andaron con Jesús toda su trayectoria ministerial. Y luego al final Judas vino y lo traicionó y lo vendió por 30 monedas de plata. Sin embargo, vemos a Pedro, que aún así Jesús, habiéndoselo advertido y habiéndole dicho, tú me vas a negar esta noche. Antes de que el gallo cante 3 veces, tú me negarás a mí 3 veces. Se lo dijo Jesús, se lo advirtió. Y así mismo, pero él decía, no, Señor, yo no, aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Pero llegó el momento dado en que se cumplió lo que Jesús, todo lo que Jesús le dijo se cumplió. Pero la diferencia fue las actitudes que tomaron los dos. Judas fue y se ahorcó. Porque eso fue lo que le tocó a él hacer. Porque él, en su corazón, en vez de arrepentirse verdaderamente y aceptar su error, lo que hizo fue que tuvo remordimiento y se quitó la vida. Como han hecho mucha gente. Mucha gente en remordimiento por las cosas que han hecho, se han quitado la vida. Pero Pedro, todo lo contrario. Pedro, en el momento en que se sintió así y que vio que se cumplió lo que Jesús le dijo y lo había negado y se sintió culpable, pero él lloró. Dice que lloró largamente y se humilló y se arrepintió. Y luego cuando tuvo ese encuentro con Jesús, después de ver Jesús resucitado, donde Jesús le preguntó por 3 ocasiones, Simón, Pedro, ¿me ama más que esto? Y él le decía, sí, Señor, yo te amo, porque es el Señor el que conoce el corazón. Si hay verdadero arrepentimiento de la persona que está haciendo el daño, Dios lo perdona. Pero si no hay verdadero arrepentimiento, entonces la Biblia dice que Dios será el que dará el pago. Lo que nos toca a nosotros es dejarlo en las manos del Señor. Lo que nos toca a nosotros es perdonar. Porque es mejor, conforme a lo que dice la palabra, es mejor vencer el mal con el bien. Vence con el bien el mal, dice la palabra. Y así poder tener una conciencia tranquila porque decidimos hacer lo que Jesús nos enseñó, de no tomar venganza en nuestras propias manos. Así actúa y así vive todo aquel que ha recibido las leyes del reino de los cielos que habló Jesús en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte. Amén, hermana Isabel. Dios es amor y nos lo muestra en ese mismo acto que él sabía quién y cuándo lo entregaría. Y aún así lo dejó sentarse a su lado. Y aún así le lavó los pies cuando estaban allí sentados a la mesa. Jesús dijo, no resistas al que es malo. No tomes actos de venganza. Esa fue la enseñanza que Jesús nos dio. Perdona. Y si tienes que ayudarlo, ayúdalo. Y si tienes que darle agua, dale agua. Y si tienes que darle comida, dale comida. Y eso es lo que vamos a hablar el próximo miércoles, del verso 43 hasta el 48, porque aquí entonces Jesús nos está enseñando, nos enseñó lo que leímos hoy acerca de la venganza, de que no tomemos venganza por nuestras propias manos. Y en el próximo miércoles lo que vamos a estudiar es, Jesús dijo, ama a tus enemigos. El amor hacia nuestros enemigos. Amén, hermano. Esa palabra, ¿verdad? Amén. Vamos a estudiarla para el próximo miércoles, si así lo permite el Señor, para terminar ese capítulo 5 del libro del Evangelio según San Mateo. Amén. Voy a dar unos anuncios por aquí. A las 6:30 de la mañana va a estar mi esposa Vanessa trayendo reflexión y un café. Amén. Así que para que todos los que vean más luego este video, pues sepan
que a las 6:30 de la mañana va a estar Vanessa en Reflexiones en un Café, 6:30 de la mañana, y a las 6:30 de la tarde vamos a tener nuestra hermana Azucena del Ministerio Intercesores de la Verdad en su página, perdón, a las 6:30 la hermana Azucena en la página Intercesores de la Verdad, ella va a estar conectada, así que para que todos aquellos que escuchen este anuncio pues sepan y estén pendientes que mañana jueves a las 6:30 de la tarde nuestra hermana Azucena va a estar conectada en la página Intercesores de la Verdad. Así que mi hermano, Dios les bendiga, Dios les guarde a todos, esperando que este estudio haya sido de edificación. Sabemos, hermano, que la palabra del Señor nos confronta. Y estos son temas que están en la Biblia y que no se tocan, pero hay que hablarlo. Porque no tan solamente se habla de lo que a la gente le gusta escuchar, de la prosperidad, de que Dios te va a bendecir, de que Dios te va a dar ministerio, de que Dios te va a usar en grande manera, sino que hay que saber realmente cómo es que hay que vivir la vida cristiana, qué fue la enseñanza que Jesús nos dejó en su santa palabra, en toda completa, no tan solamente parte, la enseñanza de Jesús en su totalidad. Y eso es lo que queremos hacer a través de este programa, sumergido en su palabra, texto por texto, en todos los evangelios, todas las enseñanzas que Jesús nos dejó mientras Él estaba ministrando y caminando sobre esta tierra. Así que Dios los bendiga, Dios los guarde. Vamos a orar para ser despedidos de esta programación y que el Señor se glorifique en aquellos que más luego lo estarán viendo. Padre nuestro que está en los cielos, te damos gracias. Te pedimos, Señor, en esta hora por cada amigo, amiga, Señor, que ha estado ahí con nosotros, hermano, hermana, que se conectó, que nos escuchó, que estuvo ahí juntamente con nosotros, y luego los que lo escucharán, Padre amado, esperando, Señor, de todo corazón, que estas vidas pueden ser bendecidas a través de esta palabra. Ayúdanos, Señor, a ser buenos creyentes, a cada día vivir conforme a como dice su palabra. Ayúdanos a serte fiel y servirte con todo nuestro corazón. Padre, bendice a cada hermano, a cada hermana que estuvo ahí presente. Guárdalos, cuídalos, protégelos. Y una vez más, Señor, te damos gracias por este privilegio de poder transmitir tu palabra por este medio que tú nos has permitido hacer en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas y creemos que tú has obrado mucho más allá de lo que nosotros te pedimos. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Amén. Y será hasta el próximo miércoles, si así Dios nos lo permite.